Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Sandra Susana y hoy vamos a ver cónicas. Mi objetivo con este pequeño curso de geometría analítica es que vayamos viendo las diferentes representaciones de una función, ya que entre estas representaciones está la de geometría analítica. Y pues es una manera muy bonita de ver funciones, ya que se ve de una manera más gráfica y más amena. Sin más por el momento, suscríbanse, denle like, compártanlo con sus amigos y comencemos con este tema. Cónicas. Primero vamos a ver a los dos protagonistas de las secciones cónicas. Estos dos protagonistas son el cono y el plano. El cono es aquella superficie que surge a partir de la rotación de una recta, también llamada generatriz, a través de un eje. Aquí podemos ver que la longitud de la generatriz determina la figura, es decir, un cono completo o un semicono. Todo esto es determinado por la longitud de la recta, la cual se está rotando a partir de un eje. Muy bien, ahora vamos a hablar del plano. Un plano es un objeto ideal que no existe en la realidad. Este plano posee la característica de tener dos dimensiones, ancho y largo, pero no posee volumen. También el plano contiene un número infinito de rectas y puntos. Aquí podemos ver este puntito viviendo muy feliz en un plano, al igual que esta recta. Hay un número infinito de puntitos y de rectas que están en este plano, de dos dimensiones, de ancho y largo. Muy bien, ahora vamos a ver de dónde surgen las secciones cónicas. Las secciones cónicas son las curvas resultantes a partir de la intersección de un cono con un plano. Es decir, llega este plano y, como si fuera un pastel, parte el cono dando origen a estas figuras, como son la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. Bueno, ahora sí vamos a ver las secciones de la cónica. La primera sección de cónica que vamos a ver es la parábola, la cual está definida como el conjunto de puntos X y Y equidistantes de la directriz y del foco. Aquí tenemos que el conjunto de puntos están dibujados en azul, son la función y también tiene otros elementos la parábola, las cuales son el foco, el vértice y la directriz. El vértice es el punto más bajo o más alto dependiendo del valor del foco. Si es un valor negativo o positivo. Es decir, si tenemos el foco aquí, pues la parábola va a abrir de manera positiva, va a estar contenta, pues, así como está en el dibujo. Pero por otro lado, si tenemos un foco de este lado, entonces, es decir, un foco en negativo, va a estar triste la parábola. Bueno, ahora ¿a qué nos referimos con que es equidistante? Aquí tenemos el foco y tiene una distancia entre el foco y el vértice, la cual llamamos F1. Y eso mismo del conjunto de puntos X y Y, es decir, de la función que está dibujada en azul, a la directriz tenemos otra distancia, la cual le llamamos T1. Decimos que es equidistante si F1 es igual a D1. Cosa que para toda parábola se cumple. Ahora vamos a hablar de la elipse. La elipse está definida como un conjunto de puntos X y Y equidistantes, tales que la suma de sus distancias a los focos es constante. Es decir, se puede expresar de la siguiente manera. T1 más T2 es igual a 2C, donde tenemos que entre los dos focos que conforman una elipse
y el conjunto de puntos que están representados como en esta orillita de color azul. Todos estos conjuntos de puntos entre foco y foco hay una cierta distancia. Esta suma de esta distancia con esta distancia siempre va a ser igual a 12, es decir, siempre va a ser igual a la distancia de un foco a otro. Esto es equivalente a 12. Recordemos que C es del centro de la elipse al foco y del otro centro al otro foco. Ahora vamos a hablar de la hipérbola. La hipérbola está definida como el conjunto de puntos x y y tales que el valor absoluto de la diferencia entre sus distancias a los focos es constante. Lo podemos expresar de la siguiente manera: conjunto de puntos x y y que están representados en rojito tienen una cierta distancia a todos los focos, es decir, a estos dos focos de la hipérbola tienen una cierta distancia, las cuales bautizamos como D1 y D2. El valor absoluto de la diferencia de D1 con D2 va a ser igual a 12, es decir, va a ser igual a la distancia entre los focos. Ahora vamos a hablar de la circunferencia. La circunferencia está definida como el lugar geométrico de todos los puntos x y y de un plano equidistante a otro llamado centro. Entonces tenemos que estamos hablando de una circunferencia cuando su centro tiene la misma distancia a cualquiera de los puntos que forman la circunferencia, es decir, a todos los puntos de x y y que forman parte de la función de una circunferencia. Esto también lo podemos conocer como radio. El valor de esta distancia va a ser conocido como radio. Y es así como se representa. Ahora vamos a hablar de las ecuaciones ordinarias de las cónicas. Todas estas cónicas se expresan a manera de ecuación, y es lo que vamos a ver a continuación. La circunferencia, lo que podemos destacar de su ecuación es lo siguiente. Primero, los términos x y y siempre están al cuadrado. Segundo, el radio está al cuadrado. Y por último, lo que tenemos aquí para destacar es que el denominador de este término siempre va a ser igual entre el término x y el término y. Si tuviéramos un denominador diferente entre el término x y y, por ejemplo aquí un 3, entonces no estaríamos hablando de una circunferencia, estaríamos hablando de una elipse, pero eso ya lo veremos más adelante. Lo que quiero que se den cuenta aquí es que pues una circunferencia siempre tendrá términos al cuadrado, siempre será la suma de los términos, y los denominadores de los términos con x y y siempre van a ser iguales. Eso sería todo por la parte de la circunferencia. Y también el centro siempre para cualquier cónica se tomará como con las coordenadas de HK, donde h es la componente en x de la coordenada del centro, la cual se obtiene de esta parte. Asimismo, si queremos la coordenada en su componente de y, se obtiene en esta parte de acá. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una circunferencia de radio r en el centro del plano cartesiano? Recordando de que la coordenada para el centro del plano cartesiano es 0,0. Bueno, les doy un momento para que lo piensen. Tranquilo, no te apresures. Bueno, entonces habíamos dicho que el centro, el origen del plano cartesiano tiene coordenadas 0, 0. Y habíamos dicho que el centro de una circunferencia
es determinado por h, k. En este caso, h vale 0 y k vale 0, por lo que estaríamos restando 0. Esto es lo mismo, entonces se podría expresar así. Esta es la forma más básica de una circunferencia con centro en el origen. Ahora vamos a hablar de la elipse. Hay dos tipos de elipse, horizontal y vertical. Tenemos que la elipse tiene un eje menor y un eje mayor. ¿Qué creen que determine que sea una elipse horizontal y qué determina que sea una elipse vertical? Bueno, lo que determina es el eje mayor. Si tenemos el eje mayor en el eje X, entonces estamos hablando de una elipse acostada. Ahí anda dormida, déjenla dormir. Tenemos luego una elipse vertical. Aquí el eje mayor está en el eje Y está paradita, recién despertada. Ahora, estas son las ecuaciones para una elipse. Como ya vimos, lo que se diferencia una elipse horizontal de una vertical es el eje mayor. Entonces, donde esté el eje mayor, que está determinado por una A, es donde tenemos el valor que determina si está de manera horizontal o si está de manera vertical. Entonces, si aquí tenemos el término en X y tenemos el eje mayor, eso quiere decir que estamos hablando de una horizontal. En este caso, tenemos el eje mayor donde está el término en Y, por lo tanto estamos hablando de una elipse vertical. Ahora la parábola. La parábola también hay dos tipos de parábola, la horizontal y la vertical. La vertical parece una sonrisita, puede estar triste o puede estar feliz. Eso depende también, como les había mencionado, del foco. El foco es el que determina para dónde abre, para arriba o para abajo, como una carita triste. Ahora, para una horizontal, la ecuación es la siguiente. Tenemos que el término en Y es cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos dos valores en Y por uno en X. Y aquí se puede ver dos valores en el eje Y uno por uno en X. Ahora la cosa es al revés cuando se quiere una vertical, porque aquí tendríamos dos valores en X por uno en Y. Ahora vamos a hablar de la hipérbola. Hay dos tipos de hipérbola también, la horizontal y la vertical. ¿Qué es lo que determina que sea horizontal o vertical? El eje transverso. Aquí tenemos el eje transverso en Y, aquí tenemos el eje transverso en X. Ahora, este eje transverso lo podemos identificar porque siempre en la ecuación de la hipérbola que veremos a continuación, el término positivo es el que determina dónde se encuentra el eje transverso. Ahora aquí lo podemos ver. La hipérbola tiene una diferencia entre dos términos, los cuales cabe destacar que están al cuadrado. Esta también es parte de la forma de una hipérbola. Y pues lo que nos determina si estamos hablando de una hipérbola horizontal, por ejemplo, es que el término positivo, que es este, es en X. Es decir, el término en X, que es positivo, quiere decir que hablamos de una hipérbola que abre de la siguiente manera. Por otro lado, si tenemos el término positivo de la ecuación con el término con Y, eso quiere decir que abre de manera vertical.
Entonces abriría así. Ahora vamos con los ejercicios. Bueno, ¿a qué cónica corresponde la siguiente función? Aquí tenemos una función. Les doy un minuto para que lo piensen. Tranquilo, no te apresures. Bueno, primero que nada hay que destacar que tenemos dos términos elevados al cuadrado, los cuales forman parte del x y y. Por lo tanto, tenemos una primera pista. Sin embargo, no estamos 100% seguros. Luego, el signo es una suma de términos. Esto también es una pista. Ahora, el fraccionario. No tenemos un fraccionario, es decir, un denominador que sea diferente al denominador del otro término. Todos son iguales. Es decir, aquí el denominador del término x es igual que el denominador con el término y. Por lo tanto, podemos decir ahora ya con certeza que estamos hablando de una circunferencia. Si tuviéramos un denominador entre uno de los dos términos que sea diferente, es decir, aquí un 3 por ejemplo y aquí un 2, entonces esto ya sería una elipse. Ahora, esta es la ecuación de la circunferencia. Podemos ver también los valores de su centro y de su radio. Aquí, como la forma de la ecuación ordinaria tiene un menos h, entonces tenemos que sustituir ese menos sin alterar la ecuación, por lo que la forma de la ecuación quedaría así: x menos paréntesis menos 8. Esto nos indica que la coordenada en x es menos 8. Por otro lado, en y tenemos un menos 3, por lo tanto el valor del centro, que en su coordenada y, que es k, se obtiene tal cual, y es el que tenemos acá. Por eso vemos que su centro es en menos 8,3. Por otro lado, el radio. El radio, como acá está expresado, lo tenemos al cuadrado. Por tanto, el radio al cuadrado es igual a 9. Se tiene que sacar su raíz cuadrada de 9 y entonces nos da que el radio es 3. Y acá, por si, pero no me tienen que creer. No lo sé, Rick, parece falso. Aquí tengo la gráfica para que lo vean. Entonces habíamos dicho que el centro está en menos 8,3. Entonces aquí tenemos su centro de esta gráfica, lo grafiqué en GeoGebra y tenemos menos 8,3. Y luego tenemos el radio. El radio es 3, entonces tenemos 1, 2 y 3. Entonces ese es el valor del radio. Y esta es la circunferencia que salió y la obtuvimos desde su ecuación. Ahora, ¿a qué cónica nos referimos y qué información podemos sacar de aquí? Les doy un minuto para que lo piensen. Pónganlo en los comentarios. Bueno, aquí estamos hablando de una elipse. Tenemos una suma. Y pues primero que nada tenemos una suma. Tenemos términos fraccionarios con denominadores distintos, como es el 3 y el 6. Segundo, tenemos signo positivo y tenemos una función. Cabe destacar que cada término está al cuadrado, tanto de x como en y también cabe destacar que no está igualada a 1. ¿Y por qué digo que esto de que no está igualado a 1 vale la pena resaltarlo? Bueno, porque si bien ya vimos que es una elipse, la ecuación ordinaria está igualada a 1 y aquí no. Entonces, para sacar información hay que tener
contemplada esta parte. También sabemos que es una elipse vertical porque el eje mayor está en Y. Ahora, para sacar la información completa, pues lo que tuvimos que hacer es lo siguiente, pues este 8 pues tiene que ser una unidad, entonces se dividió todo entre 8. Una vez que se hizo eso, pues ya tenemos esta parte. Sin embargo, pues sabemos de que como el 48, es igual a A cuadrada. Entonces, lo que queremos tener es el valor de A. Entonces, como pues tenemos A cuadrada, pues se saca su raíz. Y es entonces cuando obtenemos que el eje menor vale 4,8989 y el eje menor es 6,9. Entonces, este sería el valor. Como hice el problema, pues mis números no quedaron tan bonitos, tan exactos, ¿verdad? Con muchas décimas. Se ve feo. Era tan feo que todos se murieron. Fin. No me ayudó en nada. Pero pues se puede ver aquí en la gráfica. Habíamos dicho que su centro está en 0,4 y su eje mayor, es decir, como es vertical, está hacia acá y vale 6,9. Entonces vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y casi va al 7, pero no llega al 7, entonces es 6,9. Ahora, para el eje menor, que es el que está en X, entonces aquí sería 4, entonces vamos 1, 2, 3, 4, pero como es 4,89, pues aquí llegamos hasta el 89. Ahora, escribe la función para la siguiente cónica. Queremos una hipérbola horizontal con el centro en menos 6,8, un semieje transverso de 10 y uno conjugado de 6. Bueno, ¿cómo quedaría la función? Les doy un minuto para que lo piensen, escríbanlo en los comentarios. Bueno, pues la función quedaría así. Estamos hablando de que quiere un menos 6, entonces tendría que ser representado como un más, teniendo en cuenta la ecuación ordinaria de la hipérbola horizontal. Ahora, como queremos que sea horizontal, ¿qué término es el que tiene que estar positivo? El del X. Y aquí lo tenemos. Y finalmente, pues el eje transverso es donde está el término positivo, entonces por eso aquí es 4 y en el otro es 3. Y aquí tenemos su grafiquita. El centro está en menos 6,8, aquí lo podemos ver, menos 6,8. Es una hipérbola horizontal y su semieje transverso es de 4, entonces aquí va de 2 en 2, entonces es 2, 4. Aquí es 4 en el semieje transverso, que es donde abre la hipérbola. Y en el eje conjugado es de 3, entonces aquí tenemos 2, 1, 3. Entonces aquí son 3. Y es así como quedaría. Bueno, si tienen alguna duda pueden ponerme algún comentario. Y pues muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente video. Bye.